Representante de las víctimas de la masacre de Sencata, pero además defensor de los derechos humanos en la ciudad de El Alto. David Inca está con nosotros. David, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, buenos días y bueno, pues estamos a tu disposición y un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven y justamente me adhiero al homenaje a don Fernando Cajías, que también ha sido, en algún momento ha sido mi maestro, así. Pasaste por sus aulas. De pasadita, y sus lecciones siempre eran amenas, profundas y al mismo tiempo cuestionadoras. Entonces creo que me adhiero al homenaje que está haciendo La Razón y creo que hay que hacerlo así, hay que hacerlo en vida y no cuando están ya fuera, ¿no?, de este mundo. Bien, gracias David. Mira, sin querer, queriendo, pasaste por las aulas del maestro Fernando. Bien, hablemos ahora acerca de el cumplimiento o no que el Estado boliviano ha tenido respecto a este informe del GIEI, respecto a este grupo de especialistas independientes que brindaban una serie de recomendaciones al Estado boliviano respecto a lo que ocurrió en aquellos fatídicos episodios, fatídicos días de noviembre del 2019. Sí. ¿Qué pasó casi a 6 años de aquellos episodios? Bueno, pues el 17 de agosto del 2021 la Comisión Interamericana con el grupo de expertos presentan su informe final de los hechos sucedidos desde el 1 de septiembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Entonces, todos esos 4 meses han sido investigados y han presentado un informe con recomendaciones en el cual, en este informe se han descrito diferentes actos de vulneración a derechos humanos. Entonces, no solamente en la ciudad del Alto, ¿no?, sino también en la ciudad de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro. Entonces, en función de eso, la CIDH recomienda 36 recomendaciones, presenta 36 recomendaciones. De esas 36 recomendaciones, 16 hacen al tema de las víctimas en general, no solamente de Sencata o Sacaba, sino víctimas en general, 16 recomendaciones. Entonces, las recomendaciones tal vez más importantes son la recomendación, la primera, que te habla de realizar un plan de atención a las víctimas. La tercera te habla de dignificación. La quinta y sexta hablan de justicia y las otras se relacionan también al tema de la labor que ha hecho la Fiscalía, el órgano jurisdiccional. Entonces, en total son 16 recomendaciones que hacen al tema de las víctimas. Las otras recomendaciones es de carácter estructural, por ejemplo, racismo. Es un tema estructural que no lo van a poder solucionar con un decreto supremo. Esto es social, implica un cambio profundo desde la República. Entonces, eso va más allá de un decreto. O estos grupos armados irregulares que justamente aparecieron en el 2019. Claro. Entonces, justamente ese tema es estructural, ¿no? Entonces, no se puede solucionar con una ley. Por ejemplo, la CIDH ha recomendado cambiar el concepto de terrorismo, porque no está bien definido de acuerdo a los cánones de la Corte Interamericana. Entonces, a veces es utilizado para hacer persecución político-partidaria, digamos, ¿no? Entonces, eso lo tienen que modificar. ¿Quién lo va a modificar eso? El órgano jurisdiccional. Pero tiene que haber un debate previo, ¿no? Entonces, justamente esos son los temas que están ahí pendientes. Y hemos recibido, el día de ayer, hemos tenido una reunión con una delegación, un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual han venido a verificar justamente el cumplimiento de estas 16 recomendaciones. Se han reunido con nosotros. Hoy día en la tarde se están reuniendo con los hermanos de Sacaba, allá en Cochabamba, y lógicamente los temas centrales han sido en qué medida el gobierno está cumpliendo estas 16 recomendaciones, ¿no?, desde nuestra visión. La otra es el tema de justicia.
tenemos el proceso judicial, oral, contradictorio, donde está Áñez y todos los comandantes del ejército y de la policía. Justamente el juicio vuelve a iniciarse el día 17, 18 y 19 de este mes. Estamos terminando la etapa de valoración de pruebas documentales, después entramos a la etapa de testificales, ¿no? La declaración de los testigos y de las víctimas. Posteriormente eso ya sale una valoración y después la sentencia. Eso es lo que estamos explicando, y el otro es de que la mayoría de estas recomendaciones, si bien el gobierno ha dado un pie, ha hecho un acto de, como decir, inicio de actividad, pero hasta ahí quedó, ¿no? Es decir, no o ha sea, avanzado. quedó en intenciones Sí. del gobierno, no se ha avanzado en ninguna de las recomendaciones, o de estas 16 por lo menos. De estas 16 recomendaciones, todo tiene una intención, podríamos decirlo buena, pero no ha avanzado más allá. Y ese informe, lamentablemente, lo han presentado a la CIDH como si estuviese cumpliéndose. Te pongo ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 4176 de ayuda humanitaria. No es reparación integral. La recomendación de la GIEI dice tiene que haber un plan de reparación integral, de acuerdo a lo que dispone la Corte Interamericana y el capítulo 7 del informe de la GIEI. Pero ese plan de reparación integral no puede ser entendido, comprendido como cumplimiento del Decreto Supremo de ayuda humanitaria. Son dos temas muy diferentes. ¿En qué, digamos, se diferenciaría el ayuda humanitaria versus una reparación integral? Bueno, la reparación integral tiene que ver con 5 elementos, ¿no? Uno es la restitución de las víctimas en el tema de atención médica, en el tema de derechos que han sido vulnerados, el tema de atención, rehabilitación en el tema de heridos, ¿sí? que hay, atención psicosocial, en el tema de no repetición, y eso es estructural, por ejemplo, ¿no? Porque cambio de protocolos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, de uso de armas, ¿no? Y para que no haya esto lo que ha pasado en noviembre, ¿no? Es decir, el dedo nervioso que dispara y después mata, y después ese militar o ese policía no es investigado. O el juez que ordena la detención de inocentes y después es libre de toda culpa. O el fiscal que acusa sin pruebas y después de un año o 2 años salen sobreseídos y ese fiscal no es procesado, ¿ya? Entonces hay medidas de no repetición, no se cumplen. Eso es de carácter estructural. Y tal vez el temita fuerte es lo que se llama compensación, y ahí hablamos de indemnización. Entonces la Corte nos da un parámetro, la Corte Interamericana nos da un parámetro. Toda indemnización tiene que partir del mínimo que gana un ciudadano en su país, el sueldo mínimo. Sobre ese sueldo mínimo se suma, nunca se resta, pero tiene que haber otro parámetro, el tiempo de vida del ciudadano. Entonces, ¿quién valora el tiempo de vida? Un censo. Un censo te dice cuál es el tiempo de vida, el promedio de vida, en este caso, de un boliviano. Tal vez el anterior censo era de 70 años, 75 años, y por el nivel de vida que va mejorando, tal vez ahora es 80, 85, pero ¿quién nos va a dar ese detalle? Es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, eso es para valorar el tiempo de vida posible que hubiese tenido la persona que ha perdido la vida, o la persona que está herido, y de acuerdo a la gravedad también ver el tiempo de vida del señor o de la compañera o del compañero que tenía de tiempo laboral. Pues. Entonces, eso se suma con la cantidad y sale un promedio. Y ese promedio ya es la indemnización. Eso tiene que estar en una ley, ¿sí? No puede estar en un decreto supremo, no puede estar en un acta de intenciones, de buenas intenciones, ¿no? Por eso la GIEI no ha dado un monto, ha dicho, hay estos criterios. Y de acuerdo a estos criterios lo tenemos que trabajar, lo estamos trabajando y lo estamos viendo esto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,
que ahí también nos hemos quejado ante la CIDH porque son 2 años que estamos trabajando este proyecto de ley. ¿Y qué pasa en esa comisión? ¿No avanza? Mucha dilación, es decir, un concepto, nos dicen, la palabra proyecto de vida que está en la CIDH, que está en la Corte Interamericana, no está contemplado en la normativa boliviana. Entonces, como no está contemplada en la normativa boliviana, no puede entrar el proyecto de vida. Ahora, hagan la manera, a nosotros nos echan el bulto y nos dicen, ustedes vean cómo el gobierno puede aprobar ese concepto técnico, teórico, académico, digamos, de proyecto de vida. Entonces, como nosotros no somos profesionales en el tema, antropólogo, sociólogo, jurídico, ¿no? Entonces ese es un tema que nos dicen, mientras no esté eso reglado, no va a proceder. Entonces son los tecnicismos que evitan de que este proyecto de ley ya sea aprobado por la comisión y pase al plenario de la Cámara de Diputados. Ahora, David, esto ya una cuestión más de interpretación. ¿Usted qué piensa? ¿Que no hay una voluntad política o realmente la burocratización es más importante? Yo lo he dicho varias veces aquí también cuando me han entrevistado y en todos los medios de comunicación, que es un tema político ya. Entonces, no hay voluntad política. Porque cuando hay voluntad política, en un mes, en menos de una semana, pueden elaborar, aprobar leyes. Pongo el ejemplo del tema del censo. En 48 horas, por presión social, han ido a la Asamblea Legislativa y en 48 horas o tal vez en 72 horas ya estaba aprobado, ¿no? Pero había voluntad política porque había presión social. Lamentablemente nosotros no tenemos el cuerpo necesario de presión social, ¿no? Es decir, y debido a eso también el gobierno se aprovecha y que no hay la voluntad política y se alarga. Entonces, 4 años ha durado esperar un juicio. ¿Ya? Y estamos esperando 2 años en el tema del trabajo de este proyecto de ley, ¿ya? Y también estamos esperando también 2 años el cumplimiento de 2 leyes, ¿no? Una ley que se ha aprobado municipal de dignificación y otra ley departamental igual de dignificación a las víctimas, que tanto la alcaldesa del Alto como el gobernador de La Paz no lo han cumplido, y eso también ha sido motivo de denuncia el día de ayer ante la comisión, porque hay un incumplimiento de una ley que ellos han aprobado, ¿no? Y justo de eso le iba a preguntar, si autoridades, de repente, si las autoridades del gobierno nacional no prestan mucha atención por X, Z, Y motivo, las autoridades subnacionales, gobernador de La Paz, alcaldesa del Alto, que era presidenta de la Cámara de Senadores en ese entonces, que enarboló la bandera de las víctimas de Sencata, no están presentes, no ayudan a, por ejemplo, brindarles técnicos para de repente solucionar estos temas legales? No ha habido apoyo. A veces toda ayuda es con condicionante. Ese es el problema, ¿no? Porque si la alcaldía quiere ayudar o la gobernación, siempre nos ponen ahí el tema de que tenemos que valorar la imagen de. O sea, salir en la foto con ellos. Claro, sí. Y eso hemos dicho, no jueguen con la dignidad de las víctimas, ¿ya? Entonces, ese ha sido el pequeño detalle, por eso también no hemos sido parte, no hemos ido a pedirles el favor, ¿no? Sino que les hemos presentado el informe y les hemos dicho, ¿pueden aprobar ustedes una ley municipal de dignificación en función de la recomendación 3 de la GIEI? Nos han dicho sí, de hermano a hermano, de alteño a alteño, de paseño a paseño nos vamos a ayudar, pero después resulta que durante 2 años no lo ponen en ejecución, no lo ejecutan. ¿Y qué implica esta ley, por ejemplo, municipal? ¿Qué es? Bueno, como su nombre dice, es de dignificación, de honrar a la víctima, de ponerlo en su lugar como ciudadano, porque han sido estigmatizados como terroristas, hordas, masistas, en otras palabras, delincuentes. Entonces, esta ley va en el sentido de que poner a la víctima en su lugar de honor, de dignificación y decir, es un alteño, es un ciudadano que ha sido objeto de vulneración de derechos humanos. Entonces, eso es lo que tendrían que haber hecho, ¿no?
un día, no estamos pidiendo todo el año, es decir, un día. Tenemos heridos del día 11, totalmente despreciados, ni siquiera ha habido investigación. Tenemos, sí, los fallecidos y muertos del día, fallecidos y heridos del día 19. Ahí sí hay un proceso, pero del día 10 no hay. De las víctimas del día 10, 11, no existe ningún tipo de investigación. Entonces, justamente, estos actos de memoria, verdad y justicia se los tenía que hacer con la alcaldía, con el gobierno departamental, y no se lo ha realizado. Entonces, y eso que hay un decreto supremo que lo han aprobado para que todos los ministerios hagan también este acto de dignificación, pero es un mes, es para un mes entero. ¿Por qué un mes? Porque no se puede centralizar una fecha en un solo día, 19 por ejemplo, porque tenemos los hermanos del 15 en Sacaba, tenemos los heridos del día 11, también tenemos aquí en Pedregal fallecidos del día 11. Entonces no se puede poner una sola fecha para recordar a todos, ¿no? Es decir, porque ahí sí había discriminación y se ha aprobado un decreto que tenía que ser ley, pero lo han vuelto decreto por un mes. Entonces ese mes de dignificación, de verdad, memoria y justicia tampoco se ha cumplido el año pasado. Entonces esos son los temas que nos hemos quejado y hemos pedido a la CIDH de que se incorpore en el informe que van a presentar en el mes de mayo. Eso es una primicia, ¿no? Es decir, el mes de mayo la Comisión Interamericana va a presentar el segundo informe de seguimiento del informe de la GIEI y hemos pedido que en ese segundo informe se incorpore estos actos de no acatamiento, no cumplimiento de estas normativas municipal, departamental y nacional. David, tenemos un minuto. ¿Quién trabajó para minar diríamos, este resarcimiento a las víctimas? ¿A quién le interesa que esto no prospere? ¿Quién trabajó para que no prospere? Bueno, pues en cierta manera el exministro Lima ha hecho un trabajo, excelente trabajo de dividir a las asociaciones. Quería hacer ese trabajo con Sacaba, no lo ha logrado, pero sí lo ha hecho con las víctimas de Sencata. Y debido a ese trabajo ha logrado que hayan dos asociaciones de víctimas. Una que es paraministerial y la otra, en la cual nosotros no estamos con el ministerio, porque no estamos para levantar imágenes, ¿no? Es decir, no es el ministro al que se le tiene que rendir honores o al presidente. Es al revés, ellos tienen que rendir honores a las víctimas, porque gracias a los fallecidos, gracias a los heridos, ellos son pues gobierno. Entonces, aquí el término de valoración y dignificación es al revés. Entonces, ellos son los que han metido mano y ahorita también por un tema político partidario ellos son los que no están permitiendo de que el proyecto de ley avance y el tema de justicia tampoco avance. Entonces ese es el reclamo formal que lo hemos presentado el día de ayer ante los delegados o ante la delegación de la Comisión Interamericana. David, muchas gracias por haber estado con nosotros.